Vamos de nuevo a orar por nuestra hermana Nilda. Yo sé que el momento que está pasando es un momento crucial. Son los órganos blandos los que han sido afectados, pero Dios puede meter su mano. ¿Cuánto lo creemos? Dios puede meter su mano. Amado Padre, me acerco confiadamente al trono de tu bendita gracia para pedirte por Nilda Montiel, Señor. Tú tomes control de su vida. Toma control del páncreas y de todos los órganos blandos que han sido afectados. Toda hemorragia, contrólala, Señor. Oh Dios, y sometidos a tu infinita voluntad, porque amamos a nuestra hermana, te pedimos, Señor, por ese amor, que le salves, que le levantes, que le restaures su salud. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, dándote gracias por tu gran amor y por tu bondad, porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso. Oh Dios de la gloria, y si el propósito tuyo en Nilda no se ha cumplido todavía, te pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios, que tu propósito se cumpla. Padre, en el nombre de Jesús, de corazón y con todos nuestros deseos, te pedimos que levantes la vida de nuestra hermana. Que las noticias que vengan sean alentadoras. Oh Dios, porque tú puedes hacer grandes cosas en la vida de esta mujer. Para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Ahora toma tu control de esta palabra. Y mientras predico tu palabra, Señor, te ruego que tú obres en la vida de esta mujer, en la vida de sus familiares, trayendo la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, trayendo, Señor mío, la confianza en tu poder, en hacer la obra, Señor, trayendo, Señor mío, oh Dios, esa bendita esperanza de salvación que hay siempre en Cristo Jesús. Bendito Dios, glorifícate, oh Dios de la gloria. Señor, te doy gracias. Amén y amén. El domingo pasado hablamos sobre un tema que a veces es controversial, y hablamos acerca de los diezmos, ofrendas y primicias. Y el domingo pasado, usted que es testigo de esa predicación, sabe que hablamos por la palabra de Dios del principio de dar el diezmo como mandamiento de Dios, y creo que quedó demostrado por la palabra que el dueño de los diezmos no es el pastor ni la iglesia, es el Señor, según Levíticos 27, versículos 30 y 34. Y también vimos la palabra de Dios en Números capítulo 18, verso 24, donde mostramos que es todo el pueblo el que diezma, el que da ofrenda, el que da primicia, acción de gracia. Números capítulo 10, versículo 37, habla precisamente que es a la iglesia en donde se traen los diezmos y las ofrendas. También mostramos que la palabra establece que debe haber personas que guarden y cuiden el tesoro de la iglesia,
Y eso lo establecía la palabra en Números capítulo 12, verso 44, y en Segunda de Crónicas capítulo 31, versículo 10. Y también la palabra de Dios nos decía para qué debíamos usar los diezmos, ¿se acuerdan? Y hablaba el Señor en Nehemías capítulo 18, versículo 21 y versículo 30. Y fue una clase en la cual se estableció bíblicamente la función y el porqué y para qué de los diezmos. Doy gracias a Dios que puedo hablar con autoridad, y en este tiempo de mi ministerio como pastor, estoy precisamente como pastor reverendo de la Iglesia Interamericana de Colombia, dando gracias a Dios porque todavía puedo decir como Pablo que no soy gravoso a la iglesia. Porque todos ustedes saben, y aquí está la tesorera que me acompaña, la hermana Tula que está acá, y varios hermanos que han contado conmigo los diezmos y las ofrendas, que yo no dependo económicamente de la iglesia. La iglesia no me da un sueldo porque actualmente no soy gravoso para la iglesia. Y secularmente, como maestro, como docente de 34 años de servicio, recibo un salario por ello. Y eso me hace no hacerle gravoso a la iglesia. Eso no impide que la iglesia le pague a su ministro. Y quiero hacer claridad con eso. Porque los que predican, dice en la Biblia, es necesario que vivan de la predicación. Amados hermanos, en esta mañana quiero hablar de las ofrendas. Es voluntario, no tiene carácter obligatorio. ¿Está aquí? Tampoco es una cantidad fija como el diezmo, sino más bien depende de la persona y del agradecimiento que tenga esa persona por lo que Dios ha hecho en su vida. Las ofrendas voluntarias, su nombre lo dice, no tienen carácter obligatorio. Y escúcheme bien, en la Biblia encontramos numerosos pasajes en donde se enseña acerca del diezmo, pero donde también se enseña acerca de la ofrenda. Y yo quiero mirar por la palabra, y prepárese la hermana que ya tiene las citas bíblicas, para que leamos la palabra de Dios. Y usted tome nota, escriba en un cuaderno, tome nota acerca de esto. Y aún el que lo desee le puedo dar copia del estudio. Mire lo que dice el libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4, dice de la siguiente forma. ¿Cómo dice, hermano? Mateo, no se me duerma, rapidito. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos de otra manera. Gloria a Dios. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Lastimosamente, el término limosna se ha malinterpretado y se piensa que es cualquier cosa o una migaja. Y si vamos a la palabra de Dios, encontramos en Mateo capítulo 6 una de las formas de ofrendar. Y una de las formas de ofrendar se llamaba limosna. Y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Es decir, que cuando se diera ese tipo de ofrenda, no debías tocar trompeta, no debías decir yo ofrendé, sino que se daba con gozo, con alegría. Y miren lo que dice aquí. Dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Escúcheme bien, y dice: para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando des
limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es una ofrenda voluntaria, escúcheme bien. Ahí no dice que se le dé a limosnero, ahí no dice que se le dé a persona, ahí dice que usted puede dársela, escúcheme bien, al Señor. Lo que pasa es que tradicionalmente, escúcheme bien, se malinterpretó la palabra limosna. La limosna es una de las ofrendas, escúcheme bien, más grandes. Escúcheme bien que eso fue lo que precisamente Dios vio en aquel hombre que era romano y que ayudó a construir el templo. Y dice la palabra de Dios que él vio las ofrendas, las limosnas que daba. Era una bendición grande, hermano, no era cualquier cosa. Estamos acostumbrados que una limosna son 100 pesos si acaso. Estamos acostumbrados que una limosna es cualquier cosita o migaja y que se da de pronto por lástima. No es así. La palabra me está enseñando, escúcheme bien, que es algo que es de bendición. Porque cuando tú lo haces en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Amados, primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 2, también establece otra forma de dar ofrendas voluntarias. ¿Y cuál es esa otra? Leamos lo que dice primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos. Espérese, ¿en cuanto a la ofrenda para quién? En cuanto a la ofrenda para los santos, y ahí los santos no está refiriéndose a imágenes, no está refiriéndose, escúcheme bien, a estatuas, no está refiriéndose a nada de eso, a idolatría. Ahí se está refiriendo a hombres y mujeres que servían a Dios. En cuanto a la ofrenda para hombres y mujeres que sirven a Dios, santos. ¿Qué dice la palabra? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oiga bien. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, es decir, el domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Espérese. Según usted haya prosperado, según usted haya recibido, aparte algo especial para la ofrenda, para los santos, para la iglesia. ¿Y qué sigue diciendo? Guárdalo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Está bien. Es una especie de ofrenda en la cual, escúcheme bien, usted es como un ahorro. Un ahorro para que en un momento determinado haya ofrendas y no haya necesidad de estar a la carrera corriendo a recoger ofrendas. Es una forma. Y miren otra forma. La Biblia habla en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 17, perdón. Ahí hay otra forma de ofrendar. Mire que Pablo estaba diciendo en Corintios: recojan entre ustedes, pero hagan lo siguiente: de acuerdo a lo que hayas prosperado, apártala, ¿sí o no? Apártala y tenla allí, para que cuando yo llegue no haya necesidad de recoger ofrendas, ¿sí o no? Sino que cada uno tiene apartado eso y lo trae. Oye, qué bendición. Ahora Pablo no decía eso porque sí. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 16, versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. ¿Está dándose cuenta? El apóstol Pablo estaba precisamente aplicando el principio del libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 17. De que cada uno guardara algo especial para Dios. Amados hermanos, cuando nosotros adquirimos esa disciplina en el Señor, hay también bendición económica en el área financiera de parte del Señor para nosotros. Se lo digo con conocimiento de causa. Pero mire lo que dice Primera de Crónicas,
El primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 3 al 9. Vamos a leer esa historia maravillosa. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, para los que están anotando, versículos 3 al 9, dice de la siguiente forma. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Espérese, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía? Guardaba en su tesoro personal. Escuche bien lo que viene ahora. Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. Espérese. Aquel varón hacía un ahorro especial para la casa del Señor. ¿Está entendiendo eso? ¿Qué sigue diciendo? He dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro. Espérese, siga leyendo. De oro de Ofir. Hasta el verso 9. Y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. ¿Está yendo? Oro pues para las cosas de oro y plata, para las cosas de plata y para toda Deténgase la obra. allí. Usted dirá, no es que ese era el rey, ese tenía plata. ¿Y por qué cree que Dios lo bendijo? Porque dispuso su corazón, y de lo que Dios le dio, dispuso algo muy especial. No solo lo que Dios había dicho para el templo, sino que dio mucho más. De allí la prosperidad de David y de Salomón. No fue que vinieron al templo y le dijeron al sacerdote: ven, yo voy a hacer un pacto, voy a traer aquí el 10% de mis deudas para que tú me... No, Señor. Dígale que está a su lado, no te duermas, prestale atención. Que por eso a veces nosotros no tenemos bendición económica, hermano. Porque somos tan apegados a lo material, a lo nuestro, a lo de nosotros, que no damos más de lo que ya tradicional y mentalmente el coeficiente intelectual se nos ha metido acá, el colectivo se nos ha metido dar hasta limosna, y la limosna lo más chiquitico, y de ninguna parte porque está tan deshecho, hermano. ¿Sí? Dígame usted que compra con 50 pesos y tenemos ese poco de monedas de a 50. A veces damos lo que nos sobra, lo que nos sirve, y eso no trae bendición. Estas personas, a pesar de que tenían, daban mucho más. Pero ¿qué dice segundo libro a los Corintios? Capítulo 9. Vaya anotando, versículos 6 al 11. Vea ese principio ahora. Segundo a los Corintios. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Ahí está. Y esa es la verdadera ley de la siembra y la cosecha. Está en el ofrendar. Está en el dar. El que da escasamente recibe. Ahora yo no le estoy diciendo que usted se meta en gota a gota o coja plata prestada. No. El principio dice de acuerdo a lo que tú has prosperado. No dice que te metas en deuda. ¿Qué dice? Siga leyendo desde el principio. Mira el principio. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Espérese. Cada uno dé como el pastor está diciendo. No. Cada
cada uno dé como propuso en su corazón. Y estoy hablando de la ofrenda, no del diezmo. Porque el diezmo usted tiene una cuota fija por el Señor. La ofrenda es voluntaria y cada uno dé como propuso en su corazón. Pero aprenda a dar, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Hasta el verso 6. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Está dándose cuenta? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Espérese. Dios es escaso, mano en cortica, no te va a bendecir. Eso es lo que dicen, ¿no? Lea de nuevo esa parte. Y poderoso es Dios para Espérese. ¿Cómo es que es Dios? Para sacarte del problema económico. De pronto no te va a dar riqueza, porque es que a veces nosotros también somos cabeciduras. Mire, a veces queremos que Dios nos bendiga con un bulto de plata del cielo. Pero Dios, que conoce tu corazón y que conoce mi corazón, nos da conforme a nuestra capacidad. Y Él sabe que si de pronto te da un bulto de billetes de a 100,000, que te lo lleven a la casa y aquí tienes para que diga. Vea, más nunca lo vemos en la iglesia. Se apartan del Señor. Dios conoce nuestro corazón y nos da conforme a nuestra capacidad. Pero mire cómo termina ese versículo 6. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Para que tengas lo suficiente y con eso vas a abundar en buena obra. No te dice que vas a tener allá las cuentas en el banco repletas de plata. Sino que vas a tener lo suficiente para que aún con eso abundes en buenas obras. Amado hermano, mire el poder de dar. Mire el poder de ofrendar. ¿Y qué dice? El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que tanto lo hemos leído aquí y que de pronto usted se lo sabe de memoria. Pero yo quiero que lo leamos porque hay que hacer unos pares en esa lectura. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Los diezmos al alfolí. Eso es la orden. Traed. Y mire lo que sigue diciendo. Léalo de nuevo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, ahora en esto dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos. Ahí está la bendición. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré. ¿Qué sigue diciendo? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobre y abunde. Ya se da cuenta porque algunos a veces estamos tan escasos, hermanos, que nos cuesta mucho la situación. No es que esto va a hacer rico a nadie, no. Para que en todas las cosas tengáis lo suficiente y con ello abundéis en buenas obras. No te va a faltar la bendición cuando somos obedientes al Señor. Ojo, te lo voy a decir con conocimiento de causa. Llevo 34 años sirviéndole al Señor. Cuando mi corazón se endureció para darle a Dios lo que es de Dios, pasamos los momentos más difíciles de nuestra vida. Aquí está mi hija, aquí está mi esposa, que pueden dar fe de eso. Pero cuando nosotros le comenzamos, escúcheme bien, y aprendimos esto en el Señor, cuando mi esposa y yo aprendimos esto en el Señor, las bendiciones, escúcheme bien, están sobre nosotros. No soy rico, no, usted lo sabe bien, usted me conoce, pero tenemos lo suficiente en el Señor para bendecir a otros
aún la misma obra. La gloria sea para Dios. Y ustedes saben cuánto damos nosotros para el Señor en esta obra. Usted lo sabe. Mi amado, no soy el mejor, pero miren los ejemplos. Miren los ejemplos. Iglesia, hay muchas formas de ofrendar. La de traer al alfolí el diezmo, la ofrenda voluntaria que has apartado, la que tienes tú para un caso especial allá en la casa. ¿Te acuerdas ahora precisamente que de pronto haya la necesidad de coger una ofrenda especial porque hay un hermano necesitado y ya tú tienes allá en la casa un ahorro que has hecho para el Señor, para ese momento especial? Y ahí lo dice la Biblia. Son muchas las formas, mi amado, y hay muchos ejemplos. Vaya al libro de Éxodo, hermana, rapidito. Éxodo capítulo 25, versículo 21 al 29. Y vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Qué dice Éxodo 25, versículo 21 al 29? Lea, hermana. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre... Oiga bien. Oiga bien. Sígame, hermano. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos. Lea todo. Y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponde a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ella será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Se le perdió? Gloria al Señor. ¿De qué está hablando allí? En el templo, Dios mandó a construir una mesa. Porque usted lo que leyó allí es la construcción de una ¿qué? De una mesa. De la mesa de la proposición. ¿Qué es eso? Mesa de la proposición. La mesa de las ofrendas. Oye, en el templo había una mesa para las ofrendas especiales a Dios. Usted me llamaría loco entonces a mí si yo aquí preparo una mesa bien bonita. De pronto no voy a tener el oro que había en ese momento para recubrirla, ¿sí? Pero de pronto le pongo unos manteles bien bonitos para que usted traiga su ofrenda. Y de pronto me va a decir loco. Pero el principio está. ¿Qué significa eso? Que usted, escúcheme bien, que el pueblo preparaba una ofrenda
especial para Dios. ¿Está aquí, iglesia? Pero para que entiendan más ese principio, vamos a Números, rapidito, hermano. Capítulo 7. Es bastante largo el texto, ¿sí? Pero vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 7, versículo 2. Comience allí, yo le paro. Entonces los príncipes de Israel. ¿Quiénes? ¿Y dónde están los príncipes de Dios aquí? Solamente 3 entendieron. ¿Quiénes estaban allí? Lea de nuevo. Entonces los príncipes de Israel. Espérese, ¿dónde están los príncipes de Dios acá? Siga leyendo, mi amado. Los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, amén, que estaban sobre los contados, ofrecieron. ¿Qué bueno? Espérese. Esa palabra es clave. ¿Qué bueno que hicieron? Ofrecieron. ¿Y de dónde viene la palabra ofrecieron? Siga hablando. Siga leyendo. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Siga leyendo. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo. Espérese. ¿Cuál es el principio? ¿Para qué era esa ofrenda? Ahí lo dice la Biblia, ¿para qué era esa ofrenda? Tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo. Serán para el servicio del tabernáculo. ¿Y para qué cree usted que recogemos las ofrendas aquí, los diezmos y las primicias? Para el servicio de la iglesia, mi amado. ¿Y sabe por qué el diablo ataca tanto estos principios? Hablando de que usted que trabaja, y que para mí, que me da plata a mí, y que yo soy el que me enriquezco. Porque eso es lo que dicen, que los pastores son los que se enriquecen. Porque es un principio de bendición. El diablo no va a atacar lo que no sea de bendición. Sigan leyendo desde el principio de ese versículo. Tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme su ministerio. Es decir, que aquellos que servían tenían un sueldo y recibían de lo que el pueblo daba. Siga leyendo. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Detengámonos allí, porque ahora viene la forma como Moisés lo repartió. Pero lo que Dios pone en mi corazón para que usted entienda y entendamos todos, es que, mire que Dios prepara eso desde el principio, mi amado. Nosotros no podemos decir que una cosa se cumple en el antiguo y otra se cumple en el nuevo para unas cosas, para nuestra conveniencia. Amados hermanos, la Biblia es clara. ¿Para qué es el servicio de las ofrendas? ¿Para qué es el servicio de los diezmos? Y miren lo que dice Lucas. Vaya anotando. Lucas 21, versículos 2 y 4. Lucas 21, ¿cómo dice, hermano? Vio también a una viuda muy pobre. Espérese, ese principio es maravilloso. Esa era una mujer riquísima. No. Vio a una persona en una condición social especial, viuda. En ese momento las viudas eran unas personas muy consideradas. Aún en la iglesia hasta las ayudaba a sostener. Pero mire lo que dice el texto. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Lo que tenía era vamos a poner en este tiempo, o yo, la hermana sabe que yo las monedas de a 50 las tengo hasta aseguraditas y cuidado me las toca. Pero era lo más pequeñito que había de las monedas en ese momento.
lo más poquito. No era una mujer rica, era una blanca, no alcanzaba a comprar casi nada con eso, como pueden ser hoy las monedas de 50. ¿Y qué hace la mujer? Mire lo que dice el texto, mire lo que aprendemos de ella. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Está dándose cuenta el principio de dar. ¿Ah? ¿Cómo damos nosotros al Señor? Esa mujer dio lo que tenía en su propia pobreza, mientras otros dan de lo que sobra. Lo importante, mi amado, que aprendamos es que el principio de dar es que lo demos con amor y demos lo mejor. Y aún cuando usted y yo nos desprendemos de cosas, yo me acuerdo una vez, escúcheme bien, hace años, le voy a contar esta anécdota. Todavía no estaba pastoreando. Hacía parte del ministerio del pastor Luis Vergara en la iglesia Compasión en Sincelejo. Eso hace más de 30 años. Yo tenía un aparato en la casa y en la iglesia, escúcheme bien, estaban haciendo una campaña para ampliar la iglesia. María y yo no teníamos con qué dar. Y yo llegué a la casa con tristeza, diciéndole: Señor, ¿qué te doy? No tengo plata, Señor. María tampoco tenía. Estábamos pasando un momento difícil. Y yo escucho la voz de Dios que me dice: regala ese aparato. Era un Betamax. Yo no sé si conocen ustedes el Betamax. Señor. Y yo para ver si era la mente mía, le dije: Señor, que cuando yo le diga a María, ella diga sí. Y voy donde María, mi esposa, y le digo: María, el Señor me ha dicho que demos ese aparato para la ampliación del templo. Y me dice María: cógelo y llévalo. Mi hermano, yo llego a la iglesia donde el pastor Luis Vergara, y ahí está el pastor Luis Vergara en Sincelejo, puedo dar testimonio de eso, y entrego el Betamax. Fue el momento más difícil para nosotros porque estaba comenzando el cáncer de María. Tenía 18 meses que no me pagaban en Tolú Viejo, en Tolú. Y yo me entrego, y cuando le entrego está una persona allí que dice: ¿y ese Betamax lo están vendiendo? Yo lo compro. Y dio enseguida la plata. Se mandó a hacer la cerca, y era lo que faltaba exactamente para mandar a hacer la cerca de ampliación. Y viene la cosa tremenda en mi casa: no había plata, hermano. A los 2 días escucho la puerta de mi casa y una mujer que yo no conocía entregaba 350,000 pesos porque Dios la había tocado allá donde estaba, y le dijo: aparta un diezmo igual que el que está dando para mi siervo que lo necesita. Era la difunta Miriam Torregrosa, que ya está en la presencia del Señor. Iglesia, ese es el poder de Dios. Yo te invito a conocerlo y a vivirlo para que veas esos testimonios. Perdóname, porque yo me quebranto cuando veo la gloria de Dios. Yo no puedo quedarme. Y
igual cuando siento la gloria de Dios. Y ahí está mi esposa sana de cáncer. Nunca pasamos hambre a pesar de los 18 meses que nos debieron. Perdimos la casa, pero Dios nos la restauró después. Mi amado, ¿con qué das a la iglesia? ¿Cómo lo das? ¿Qué dice? Segunda a los Corintios, hermana, capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Espérese. A pesar de que no eran iglesias ricas, abundaron en generosidad. ¿Qué sigue diciendo hasta el verso 5? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, aquella iglesia de pronto uno dice, no, ¿para qué le vamos a pedir? Ese hermano está tan necesitado. Pero esa era la condición de esa iglesia, y esa iglesia dijo, no. Déjenlo, que a pesar de lo poco que tengamos podamos dar para ser partícipes en esa bendición. Termina el verso 5, hermano. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Está dándose. A veces la ofrenda no solamente es material. Aquellas personas primero se dieron a Dios, y Dios, después que ellos se dieron al Señor, les dio para darse a los demás. Ese es el principio. Veamos otro ejemplo. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Ese es otro tipo de ofrenda. El pueblo ofrecía, y en los holocaustos, si usted va al Levítico, encontrará que no eran cualquier cosita. Era el mejor becerro, era el mejor buey. No llevaban la patiquebrada, no llevaban el que estaba manco, o no llevaban al buey enfermo. No, vamos a matar ese en sacrificio, ese está enfermo. No. Dios hace unas recomendaciones en esto. Y yo quiero que vayan al Salmo 96, verso 8. Mire que he tratado de usar la palabra. No son mis palabras, son las palabras del Señor. Salmos 96, verso 8. Y después vamos a mirar Levítico 7, 38. Salmo. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Está escuchando? ¿Cuál es la recomendación de Dios? Repitan. ¿Cuál es la recomendación de Dios? ¿Cuál es la recomendación? Salmo 96. ¿Cuál es la recomendación? ¿Se le perdió, hermano? Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Está escuchando? ¿Qué dice el Levítico? Capítulo 7, verso 38. Como les dije, yo solamente estoy dirigiendo la orquesta bíblica que Dios está dando. La cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen
ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. ¿Está viendo? Las ofrendas son son establecidas por Dios. Pero yo no puedo ser ese pastor que lo va a poner a usted como nos pone a veces el gobierno a nosotros, con unas imposiciones de impuestos que a veces no caben ni cansan. Miren lo que se está dando actualmente en el país, que hasta los gobernadores están algunos en contra por la imposición de impuestos, y eso lleva al costo de la canasta familiar. Yo no puedo hacer eso, ni la Biblia nos dice eso, sino que usted voluntariamente, pero dé al Señor. Dé al Señor. ¿Y qué dice, por ejemplo, primera de Crónicas, hermana, capítulo 16, verso 29? Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Parece que fuera el libro de los Salmos, ¿sí o no? ¿Ah? Pero está en otro libro. Entonces el Señor me está diciendo que le honre, ¿sí o no? Y que le honre con las ofrendas. Malaquías capítulo 3, verso 3. Leímos el 10, leamos el 3 del capítulo 3 de Malaquías. ¿Qué dice? Y se sentará para firmar y limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrendas en justicia. ¿Está viendo? Amada iglesia, Mateo 8, verso 4. Búsquelo rapidito. Mateo 8, verso 4. Entonces Jesús les dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. ¿Está viendo? Dios había hecho un milagro en la vida de una persona. ¿Está escuchando? Y la ley establecía una ofrenda especial para que esa persona diera, ¿sí o no? Iglesia. Y le dijo que lo hiciera con bombos y platillos. No. Ve, lleva la ofrenda de testimonio por lo que Dios te ha hecho. La ofrenda es muestra de nuestro amor a Dios, hermano. Y que debemos hacerlo con una expresión de adoración a Él. Quien ofrenda son sus hijos que amamos su nombre y que damos por amor, no porque el pastor o el líder religioso lo imponga. El diezmo tiene una cantidad específica, la ofrenda es voluntaria, las primicias también tienen su bendición. Son los primeros frutos de nuestro trabajo que se dedica a Dios, como productos agrícolas o productos de nuestro trabajo, pero se lo dedicamos al Señor. ¿Está aquí, iglesia? Yo quiero que vaya a Éxodo 23, versículo 19, hermano. Éxodo 23, versículo 19. Vaya anotando, iglesia. Sí, y el que desee le regalo el estudio. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Está oyendo? No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Quédese allí un momentico. Lo que yo quiero que usted se dé cuenta es el principio. El principio está en la primera parte del versículo. ¿Cómo dice la primera parte? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Hermano, le voy a contar la historia de Nelson. Ellos de pronto me van a ver en el video que transmita ahí en Corozal, su familia. Nelson era un campesino
de ahí de las sabanas de Corozal. Y Nelson un día me trajo a la iglesia unas yuquitas, hermano, que eran un poquito más gruesitas que de pronto los 2 dedos que tengo yo aquí. Eran unas yuquitas de calentitas. Ese día yo estaba dando en la iglesia que estaba fundando en Corozal, porque ustedes saben que ese es el ministerio que tengo, el principio de las primicias, lo que yo estoy haciendo hoy aquí. Bueno, el tiempo pasó y el año siguiente yo veo que Nelson viene en un burro. Traía un saco y la yuca era más o menos de este grueso, hermano. Eran gruesas. Y traía la primicia para la iglesia. La traía. Y yo le dije, ¿qué pasó, Nelson? Y Nelson me ha respondido, pastor, cuando usted predicó hace un año sobre las primicias, yo tomé esa palabra. El terreno aquí de la sabana de Corozal, eso no daba nada. Ese terreno no daba nada. Y yo comencé a sembrar la yuca diciéndole a Dios que le prometía lo que decía la Biblia. Y yo hoy la traigo aquí la traigo. Y usted ojalá hubiese estado allí. Mire, habían yuca como del brazo mío, ¿no? Ese mismo Nelson, Dios le puso corazón nuevo. Ese mismo Nelson, Dios cambió su vida. Iglesia, es el principio de las primicias. Las primicias tienen aún unos principios de bendición tan tremendos como el del diezmo y como el de la primicia, como el de la ofrenda, hermano. ¿Qué dice Deuteronomio 26, del 1 al 11, hermano? Mire el principio. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová Dios Escuche. que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Eso fue lo que hizo Nelson. ¿Y qué sigue diciendo hasta el verso 11? Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrás delante del altar de Jehová tu Dios. Yo puedo tomar esa ofrenda y ponerla delante de Dios. Y yo no sé si los que han traído aquí primicias se han dado cuenta que yo no la recibo sin antes ponerla en la presencia del Señor. Porque eso trae una bendición especial. De pronto por motivos de tiempo no va a alcanzar, y ella que tiene el estudio completo allá, porque ya tiene el estudio completo allá, se puede dar cuenta que no estoy leyendo toda la cita, ¿verdad? No estoy leyendo toda la cita, estoy cogiendo la cita. Pero como les dije, cuando comencé a estudiar este tema, eran 70 citas bíblicas o referencias bíblicas, y si me iba a la Biblia Thompson se me multiplicaba por 3, es decir, teníamos alrededor de unas 210 citas de referencia para este tema. Entonces, mi amado, yo no sé por qué algunas personas creen lo que el diablo dice, que esto no es de Dios. ¿Qué dice Proverbio? Vaya a Proverbio. Proverbio capítulo 3, versículos 9 al 11. Mire lo que dice Proverbio. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿A quién va a honrar? Al pastor no. La honra es para Dios. Honra a Jehová. ¿Con qué? Siga leyendo, hermano. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros. Espérese la bendición de las primicias. Mire la bendición de las primicias.
vas a recibir bendición material especial. Mira lo que dice allí. Léelo, hermano. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Está oyendo? A veces viene la corrección en vez de la bendición, ¿sí? ¿Por qué? Por tercos, por no darle a Dios lo que es de Dios, por no honrar a Dios como quiere Dios que lo honremos. Amén. Quiero terminar en esta mañana haciendo un recordatorio, sí. Solamente voy a hacer un recordatorio de las recompensas que Dios tiene para la persona que da su diezmo, que da su ofrenda, que da su primicia, que da su acción de gracia. Solamente quiero dar las citas para que la hermana la lea. Escuche bien y tome nota. Hechos, vaya al libro de Hechos, donde dice recompensa para el dador. Hechos capítulo 20, versículo 35. Escuche bien lo que dice la Biblia. En todo os he enseñado que trabajamos así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Está escuchando? Ahora vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 10. Leímos Hechos 20:35, donde se da la bendición especial. Es una persona bienaventurada la persona que da. Ahora mire que en Mateo capítulo 3, verso 10, el Señor nos dice que recibirá bendición hasta que sobre y abunde. Mateo capítulo 3, verso 10, hermano. ¿Qué dice? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amado, ¿qué fruto estás dando en las ofrendas? Segunda a los Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. Y mire usted dónde debe estar su tesoro. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones niman y hurtan. Sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no niman ni hurtan. ¿Dónde está tu tesoro? Y por último, segunda a los Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Iglesia, este estudio está a disposición de ustedes. Entonces yo le voy a dar este estudio a la hermana. Usted lo tiene, ¿sí? Ella lo tiene. Acérquese donde ella para que usted le dé el valor de las copias. ¿Sí ve? Y toma, Mari. Toma, Mari. Acérquense a ellas. Y aún, permítame que yo esta tarde, a los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, lo voy a mandar al grupo. Y usted podrá de allí hasta pedir que se lo descarguen. Ahí está, mi amado.
Ahí hay más de 70 citas bíblicas y repito, si usted va a una Biblia con concordancia y con referencia, se le va a multiplicar por 3. Porque hay mucho. Porque es una verdad bíblica que trae bendición, por eso es que el diablo la ataca. Por eso es que usted va a escuchar allí en Facebook o en YouTube gente que dice, no, el diezmo no es de, hay que darlo, el diezmo no es de, no es de esta dispensación, no es de esta gracia, no es. Mi amado, no saben lo que Dios está diciendo. Se lo cuento y se lo digo como testimonio. Son 34 años sirviéndole al Señor. Y este ministerio sabe la bendición que eso significa. De dar, de ofrendar, de diezmar, de dar la primicia. En este primer sueldo que me venga, yo aparto la primicia y se la llevo a mi pastor. Bueno, yo esta vez tengo que definir cuál va a ser pastor, porque ya no tengo uno, tengo varios arriba. Como antes cuando estaba bajo la cobertura de la iglesia madre, pues mi pastor era el pastor Ismael, pero ahora ya como ministro reverendo tengo al pastor Jonás. Pero puedo dársela a cualquiera de mis pastores, incluyendo al pastor Ismael. Amados hermanos, no olvides eso. Dar trae bendición. Dar trae bendición. No te estoy diciendo que entre más des, más bendición tienes. Lo que la Biblia dice es que da con generosamente recibe. Amén. No te estoy diciendo que si tú das 100,000, Dios te va a dar 1,000,000. Tampoco te estoy diciendo eso, porque eso no me lo dice la Biblia. Dios dice que da la sabiduría para hacer riqueza. ¿Quieres pagar las deudas? No te metas más en ellas. No cojas cobra diario también. ¿Ah? No cojas cobra diario. Sí. Trabaja con lo que Dios te da. Así de sencillo. Y dale a Dios lo que es de Dios y vas a ver la bendición en tu casa, en tu vida. Y he puesto esto por ejemplo, porque mira, llevo 30 años sirviéndole al Señor, fundando iglesias, abriendo congregaciones. He tenido a cargo mío más de 26 congregaciones. Y en estos 30 años nadie podrá señalar al pastor Víctor Cortés que se cogió o se robó algo. Jamás. Y durante estos 30 años no he tenido sueldo como pastor. No porque la Biblia no diga que se le pague al pastor, sino porque Dios me ha bendecido y no he sido gravoso para la iglesia. Pero va a llegar el momento en que la iglesia tenga que darle al pastor. ¿Sí ven? Vamos a ponernos de pie.